hijo tiene dificultades con las matemáticas? ¿Qué dificultades presenta? ¿Quieres saber a qué se debe? Pues ven. Y quédate con nosotros. Bueno, empecemos diciendo un poco qué es la discalculia. Este trastorno del desarrollo dificulta el procesamiento de los números, el cálculo aritmético y la resolución de problemas. En cuanto a sus causas, se cree que se debe a algún componente genético, aunque actualmente se desconoce cuál es el gen que lo provoca. Algunos autores creen que la discalculia se debe a disfunciones de diversos tipos y que dependiendo del déficit presentado en cada una de ellas, las manifestaciones serán diferentes. Hay que saber diferentes aspectos de la discalculia y es que, por ejemplo, hay diferentes tipos. Encontramos la verbal, la proctonóstica y la léxica. La verbal es, por ejemplo, cuando el niño puede leer y comprender los números, pero lo que no puede es comprenderlos cuando otra persona los dice. La proctonóstica, el niño tiene problemas tanto para manipular, comparar o enumerar operaciones matemáticas. Y por último, la léxica, el niño le cuesta leer y comprender las operaciones matemáticas. Además, también encontramos la discalculia gráfica, que supone la dificultad para escribir símbolos matemáticos. Es decir, los niños son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la capacidad para escribirlos, leerlos y utilizarlos. Por otro lado, encontramos la discalculia ideognóstica. Esta discalculia consiste en la dificultad para realizar operaciones mentales y además el niño tiene dificultades para recordar los conceptos matemáticos después de haberlos memorizado. Y por último, otro tipo de discalculia sería la discalculia operacional, que se corresponde con la dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Y su dificultad se encuentra a la hora, por ejemplo, de manipular números y símbolos matemáticos para el proceso del cálculo. ¿Pero qué características presentan estos niños durante sus diferentes etapas escolares? Algunas características que califican al niño con discalculia en la etapa preescolar son las siguientes. Dificultades para aprender a contar. No tienen comprensión del concepto número. Incapacidad para la clasificación y la numeración. Problemas para reconocer los símbolos asociados a las operaciones matemáticas. Escritura incorrecta en la forma y errores de sonido. Síntomas erróneos a la hora de ordenar los números. También no podemos pedirle que cuenten a partir de cierto número. Por ejemplo, no le podemos pedir que cuenten a partir del número 5. También tienen problemas para no omitir los números, por ejemplo pueden saltar del 3 al 6. Y por último les cuesta reconocer y clasificar los objetos. Durante la etapa de la educación primaria, los niños con discalculia presentan ciertos problemas. Entre estos encontramos, por ejemplo, los problemas para reconocer los símbolos. Por ejemplo, los niños tienen dificultades para diferenciar entre el más y el menos. Otros problemas serían la imposibilidad de aprender o recordar estructuras matemáticas muy simples, como sería un 3 más 2 es igual a 5 o 1 más 2 es igual a 3. Además, no son capaces de reconocer las palabras como más grande que o mayor que o menor a, etc. También es frecuente que utilicen los dedos a la hora de contar y que tengan dificultades para aprender y recordar el procedimiento o reglas de operaciones sencillas. Además, tienden a saltarse pasos a la hora de realizar las operaciones matemáticas y empiezan las operaciones por el orden incorrecto. Por ejemplo, empiezan la suma y la resta de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Por otro lado, por ejemplo, otra dificultad que pueden presentar es la alienación de las operaciones, que significa que tienen dificultades para pasar una suma que se les presenta de manera o de forma horizontal, tienen dificultades para alienarla en vertical. Otra característica muy presente es que presentan dificultades en las sumas y restas conllevadas. Eso significa que tienen dificultades para utilizar o para realizar operaciones matemáticas con números que presentan, por ejemplo, decimales. También tienen problemas en el razonamiento. Un error muy frecuente es que al realizar una resta su resultado es mayor de los números que se utilizan para realizar la resta y no saben darse cuenta de que eso es un error porque tienen ese problema de razonamiento. Además tienen bajos niveles de memoria mecánica. Eso
¿Qué significa? Pues que tienen dificultades a la hora de memorizar y, un ejemplo sería que tienen dificultades a la hora de memorizar y recordar las tablas de multiplicar. También tienes dificultades a la hora de realizar cualquier cálculo mental básico. Además, suelen tener dificultades a la hora de comprender los enunciados de los problemas, lo que le lleva a tener dificultades a la hora de poder ejecutarlos, y también suelen tener problemas más generales, como pueden ser problemas de reconocer y decir la hora, y además su capacidad de orientación es más deficiente, por lo que tienden a perderse. Durante la etapa secundaria, la discalculia se manifiesta en la imposibilidad e inseguridad de resolución de problemas matemáticos más complejos y el fracaso de estos estudiantes en esta asignatura. A ellos les cuesta comúnmente calcular distancias y velocidades, por lo que suelen ser malos conductores, la resolución, como ya he dicho, de problemas más complejos y la imposibilidad de seguir indicaciones para su resolución, entre otras cosas. Según algunos estudios, un 40% de los niños con discalculia diagnosticados en primaria seguían presentando los mismos síntomas en la etapa secundaria.